pero del otro lado lo tenemos a Lisandro Gino, quien es astrónomo de nuestra ciudad, un divulgador científico también, para hablar un poquito sobre este fenómeno que ayer nos compartíamos imágenes que los televidentes nos hacían llegar y que fue noticia también a nivel provincial, ¿no? En distintas provincias se pudo ver este bólido espacial. Queremos saber de qué se trata y por eso hoy contactamos a un especialista para entender un poquito más sobre esto. Lisandro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, aquí andamos. Linda mañana para primaveral, para divulgar un poco de astronomía. Así es, hablemos un poco de astronomía, hablemos un poco de lo que fue este fenómeno que se pudo ver en forma simultánea en distintos puntos del país. Sí, se llama bólido. Es como, para que la gente se cuente, es como una estrella fugaz, pero grande, digamos. Lo que causa los meteoritos que vemos, la lluvia de estrellas fugaces, para que se referencien con algo, digamos, más vulgar, son pequeñas granos de arena, pequeñas piedritas. Lo que estamos acá es hablando de un objeto que es más grande, que puede ser del tamaño, por ejemplo, de una papa grande o de un pomelo, un melón, una cosa así, que Ajá. ingresa a la atmósfera. En este caso entró en la alta atmósfera a unos 80 kilómetros, y por lo que la duración cómo venía, el objeto venía bastante paralelo a la Tierra, o sea que entró, digamos, paralelo a la superficie y se fue desplazando, por eso demoró tanto en desintegrarse. Normalmente se van despedazando de a poquito, por eso vamos viendo en algunas imágenes que al principio parece una masa unificada y después como que se va desarmando, y eso puede ser que al final termine cayendo un objeto pequeño, digamos, a la superficie, o se desintegre totalmente y lo que caiga sea el polvo restante de lo que quedó del proceso de reingreso. ¿De dónde proviene esto que ingresa, estos fragmentos que ingresan a la atmósfera? Eso es todo material interplanetario que queda. Puede ser algún resto de algún objeto que pasó cerca de la Tierra. Puede ser que, habría que verlo, pero por ejemplo, puede ser que en algún momento un asteroide impactó contra un planeta, se desperdigó material de la superficie por en la órbita, eso quedó dando vueltas, empezó a vagar por el sistema solar, y cuando se interpuso en el camino de la Tierra, en la órbita de la Tierra, ingresó en la atmósfera. Y, a ver, ¿por qué se A- pudo, a- perdón, por qué se no, pudo ver en varias provincias en forma simultánea? porque era un objeto que estaba ingresando alto en la atmósfera. Ingresó a unos 80 kilómetros, Ajá. 85 kilómetros, y esos objetos brillan mucho. Imagínense que yo le decía recién que un meteoroide, una cosa que es muy chiquito, que es un grano de una arena, nosotros vemos como una raya que dura 1 o 2 segundos. Estamos hablando de un objeto mucho más grande, entonces la resistencia que ofrece a la atmósfera es mayor. Entonces el brillo que produce es mayor, y como está tan alto, se ve en varios lugares de la Tierra al mismo tiempo. Por eso podemos encontrar que en este caso se vio en Santa Fe, en Córdoba, en el sur centro de Santa Fe, Córdoba, y no sé si en Buenos Aires a lo mejor también. Eso no lo tengo rastreado, pero estas dos provincias seguro. Y este tipo de fenómenos son frecuentes o que se dé así como llamó la atención es algo excepcional. No es una cuestión de todos los días, pero que es una cosa que pasa con frecuencia, digamos. Llama la atención porque, ya te digo, no lo vemos muy seguido, pero tampoco es, digamos, extremadamente raro. De hecho, si la gente busca en internet, va a ver que va a haber fenómenos parecidos en otros lugares. Lo que sí que es, en este caso tuvimos la suerte de que sucedió, digamos, en nuestra región, y que aparte, esto es hipótesis mía, ingresó, justo el ingreso fue como a las 5:50,
y entonces como que llamó la atención, había la gente empieza a movilizarse, el sol estaba recién saliendo, entonces como que llamó mucho la atención. También por el ángulo de ingreso, también puede ser que sea basura espacial. Yo traté de ver si había algún reporte de basura espacial ingresando por esta región, pero no encontré nada, así que supongo que será un bólido propiamente dicho. ¿Y esto representa algún tipo de riesgo? ¿Tiene algún tipo de riesgo que sucedan estos fenómenos para la gente o no? No, porque son objetos muy chiquititos. Objeto es una piedra grande. Ajá. Que se consume en el ingreso a la atmósfera. Si hubiera sido un objeto más masivo, ya estábamos hablando de un asteroide, sí puede causar daños ya en la superficie y depende ahí del tamaño que tenga, bueno, va a ser el daño que ocasione. ¿Y qué importancia tiene este tipo de fenómenos para la ciencia, para la astronomía, cuando se dan y cuando pasa esto, ¿no? Que se convierte realmente en un fenómeno porque mucha gente pudo advertirlo, ¿no? En forma simultánea. Bueno, ahora tenemos, está buena la pregunta, estos objetos, yo antes te dije que podía ser el resultado del impacto, por ejemplo, de un objeto, un asteroide en otro planeta, hace que el material de la superficie de ese planeta vuele al espacio. Si llega a ser un objeto que tiene estas características, pues a veces sobreviven y llegan a la superficie. Hace poquito, la semana pasada, no, hace poquito se descubrió, bueno, también hace rato, en los 90 se descubrió, hay rocas de Marte o de la Luna que caen en la Tierra, que ingresan de esta forma, y así nos permiten estudiar cuáles son las características de esos planetas sin tener que viajar a traer muestras. De hecho, yo te decía, en la década del 90 y hace poquito se produjo por eso se volvió a analizar el asteroide que se descubrió en la Antártida, que es un pedazo de Marte, y fue muy conocido porque se creía que en ese objeto había fósiles de bacterias. Entonces, esa es la importancia que tienen estos tipos de fenómenos, que si nos traen material de cuerpos celestes, también puede ser material de algún asteroide o una cosa así, nos permite estudiar objetos sin tener que viajar a ellos. Es como que la montaña viene a Mahoma, digamos, en este caso, para dar una idea de lo que sucede, digamos. El objeto viene a nosotros y nos permite estudiarlo, y son realmente importantes porque hay algunos que tienen la antigüedad del sistema solar, entonces nos permite estudiar cómo era el sistema solar en el inicio de su formación. Lisandro, bueno, agradecerte muchísimo por el contacto, por contarnos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, un espectáculo natural que despierta fascinación, que despierta curiosidad y que, bueno, como lo decías, no representa ningún tipo de peligro, pero bueno, la gente sí le generó asombro. Así que agradecerte como siempre por darnos un poco de claridad sobre lo que se registró en las últimas horas en el país. Cuando me necesitan, me llaman. Para mí es un placer poder hablar de esos temas y que la gente se quede tranquila de que cuando sucede esto no va a pasar nada, que lo disfrute, que si pasa algo se van a enterar y va a ser más grande. Gracias, Lisandro, te mando un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta allí pasaba Lisandro Gino, divulgador y astrónomo rafaelino, para contarnos un poquito sobre este fenómeno, este bólido espacial que podíamos ver en la jornada de ayer y que muchos televidentes en distintos puntos de la provincia también lo han podido capturar con imágenes a través de su celular y se ha hecho viral, ¿no? Así que, bueno, un fenómeno que era para disfrutar.